Listo. Listo, mi querido Alex, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Estoy muy contento de que hayas permitido tener esta charla, entrevista y platicar un poco. Yo soy César Aguirre, de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues para empezar, me gustaría mucho, Alex, más que yo hacerte la presentación, que tú te presentaras. ¿Quién es Alex? ¿Qué hace Alex? Bueno, Alex, ante todo un placer estar contigo, un honor que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, yo cómo me definiría, yo soy un comunicador. Yo me definiría como tal, ni periodista, ni escritor, ni soy comunicador. Siempre lo he sido desde pequeñito, desde que empezaba pues a entretener, por ejemplo, a los pasajeros de un tren con marionetas. Siempre he sido un comunicador, un entretenedor y siempre me he dedicado a ello, ¿no? Desde la radio, luego televisión, luego también desde, bueno, desde un grupo de música, desde un escenario, siempre. Digamos que esa es mi función en esta vida, comunicar. Maravilloso, Alex. Oye, pues mira, has tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, a muchas personalidades y has profundizado en muchos temas, sobre todo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? He seguido mucho tus entrevistas, pues con Luz Arnau, con Sixto, con pues todos los que estás ahorita platicando con ellos acerca de la nueva humanidad, el coronavirus, los amos del mundo, quiénes son los que están atrás de toda esta intención de mover nuestras esencias, nuestra forma de vivir, nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo que piensas? Abramos con esta pregunta. ¿Qué piensas de que estemos en esta transición a una nueva humanidad, Alex? Pues yo creo que detrás de todo no están ni los Illuminati, ni el Club Bilderberg, ni ninguna sociedad secreta. Detrás de todo estamos nosotros. Nosotros creamos esta realidad y la retroalimentamos, en cierta manera. Yo, mira, cuando empezó la crisis del coronavirus sí que pensaba realmente que, bueno, pues que esto hay unos planes ocultos, ¿no? De las élites financieras que quieren manipularnos, quieren controlarnos. Pero al final vas rascando un poco, hablas con muchísima gente y te das cuenta de que lo único que hacemos cuando hablamos de conspiraciones es engordar más a la bestia, engordar más al monstruo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como creo que todos somos responsables de nuestra vida, de nuestro destino, creo que quizá deberíamos ya dejar de hablar tanto de planes ocultos y conspiraciones y centrarnos más en cómo, en analizar cómo es que somos capaces de crear esta realidad, cómo la creamos y a partir de ahí crear la realidad que deseamos entre todos, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo viera la televisión, escuchara la radio las 24 horas y bueno, estuviera solo pendiente de los muertos que hay, de los infectados, ¿no? De los afectados, claro, viviría en un pánico constante, viviría en el miedo, en la pandemia, ¿no? Y ese miedo es lo que hace que mi sistema inmunitario baje. Y ese miedo es lo que hace que al final yo pueda contraer una enfermedad, llámesele coronavirus, llámalo gripe estacional, bueno, lo puedes llamar de muchas maneras, ¿no? Y al final la gente pues acaba muriendo. Pero acaba muriendo porque también se deja contagiar por ese virus del miedo. Entonces yo creo que para dar un poco la vuelta a todo esto y no seguir hablando siempre de lo mismo, del nuevo orden mundial, el gobierno mundial, de quién está detrás, que si el Bill Gates, que si las vacunas, esto y lo otro, quizá lo que deberíamos hacer ya a partir de ahora es, de acuerdo, eso puede existir, yo no lo niego, pero eso no maneja tu vida, eso no maneja tu destino, el poder lo tienes tú. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el tiempo que te han dado en este mundo? Maravilloso, Alex. ¿Por qué crees tú que de alguna u otra manera estamos tan enganchados? O sea, podríamos estar enganchados con el cine, con el teatro, con la Mm. cultura, con infinidad de cosas maravillosas en nuestra existencia. Pero ¿por qué culturalmente o por instinto, por qué estamos tan enganchados con este miedo a la muerte, que es la esencia? Uno habla de coronavirus, habla de muerte, habla porque le tenemos un pánico a morir, y el pánico a Mm. morir es pánico a vivir. ¿Por qué crees esto, Alex? Yo creo que somos seres inteligentes, no somos tontos ni mucho menos, y yo creo que detrás de esta adicción a la muerte, a las noticias apocalípticas o negativas, está la necesidad que tiene el ser humano de despertar, de estar despierto.
Claro, si tú eres consciente de que puedes morir, estás más despierto que nunca realmente. Esto pasa muchas veces, ¿no? ¿Cuándo las personas suelen despertar? Cuando viven una experiencia traumática o una experiencia cercana a la muerte. Cuando viven situaciones de vida o muerte es cuando la persona realmente despierta y vive el presente, ¿no? O sea, el ser humano anhela estar conectado con el presente y el hecho de pensar que puede morir le hace pensar en el presente, ¿no? En que le quedan, de que hoy estás y mañana no lo sabes, ¿no? Por eso yo creo que es positivo, o sea, pensar en la muerte tiene esa parte positiva que te mantiene despierto. Ahora, la cuestión es cómo aprovechar eso para mantener esa lucidez mental, espiritual, emocional, sin caer en el miedo paralizante, ¿no? Es el equilibrio, es ese punto medio al que deberíamos llegar todos. Saber que la vida acaba, obviamente la muerte forma parte de la vida, pero eso aprovecharlo como un mecanismo, como un rotor que nos haga realmente tirar para adelante y luchar por nuestros sueños, ¿no? Y hacer realidad nuestros sueños. Por lo tanto, yo creo que en el fondo, cuando nos gustan tanto o buscamos tanto las noticias apocalípticas o negativas o del fin de los tiempos, en el fondo lo que queremos es conectarnos con la vida. Queremos conectarnos con el presente. Queremos vivir, sentirnos vivos, ¿no? Por eso que a veces digo, todo lo que pasa tiene un sentido, todo está bien, en un sentido profundo. Sí, en algunas de tus entrevistas de hace unos días hablabas un poco de que pronto es muy fácil que nos confundan, ¿no? Noticieros, el Facebook todo el tiempo, teorías de conspiración, nos confunden. ¿A quién le hacemos caso en nuestra vida cotidiana? Hacerle caso a nuestro corazón, pero cuando nuestro corazón de pronto está conectado con lo negativo. O sea, el ser humano quizás por esencia no sabemos ser positivos, Alex. ¿Cómo ves? Porque así hemos vivido quizás toda una historia desde años ancestrales, ¿no? Siempre con preguntas, siempre con miedo a la muerte, siempre preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Eso nos lleva a conectarnos con otras cosas de las que hoy se están hablando, extraterrestres que vienen a hablarnos muy pronto, a decirnos de qué se trata, a salvarnos, a ayudarnos. Llega un momento en que estamos tan inmiscuidos en eso que ya no hay para dónde hacernos. Esa es mi sensación de pronto. Hay demasiada información. Hay una palabreja que se inventaron que era infoxicación. Estamos intoxicados de información todo el día, ¿no? Es normal porque buscamos respuestas continuamente, pero quizá, y aquí ya me echo piedras en el tejado, quizá no hace falta ni ver tantos programas, ni hacer tantos cursos, ni hacer tantos talleres, ni... Quizá lo que uno tiene que hacer es aprender a escucharse a sí mismo, vivir en el presente, dejarse llevar por esa vocecilla interior que todos tenemos, llámalo intuición, llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo universo, llámalo inconsciente, y desarrollar esa intuición y conexión con nosotros mismos para saber qué es válido para nosotros, qué es real para nosotros y qué no. Porque esto es lo de siempre, es decir, cada persona es un mundo y cada cual tiene su criterio, su escala de valores, su forma de ver la vida, su propio inconsciente, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que seguir su vida y seguir el camino que le dicta su corazón, entendiendo por corazón aquella sabiduría sagrada que emana de lo más profundo de nuestro interior. Cuando la mente ya desaparece, el ego desaparece y queda algo que va más allá del ego, ¿no? Por eso yo desde que empezó, por ejemplo, esta crisis del coronavirus, sí que me he estado informando, obviamente, para los programas, porque yo creo que si las personas buscan información hay que dársela y procurar darle la mejor información posible, pero sí que es cierto que he hecho una dieta de depuración informativa en todos los sentidos, ¿eh? Es decir, yo cuando he tenido tiempo libre y no he estado preparando los programas ni presentándolos, me he dedicado pues a leer o ver series, ver películas, pero no me he tragado en ningún momento ningún informativo, ninguna tertulia. Es decir, no quiero que me metan información manipulada y sesgada en mi cerebro, ¿no? Porque yo lo que quiero cada vez más, y con la edad además, cada vez que me hago más mayor, lo quiero aún más, quiero escuchar esa vocecilla interior que yo tengo aquí. Y para escuchar la vocecilla interior, tengo que procurar que no me metan demasiada información de fuera, me influyan lo menos posible, ¿no? Aislarte un poco de la realidad o de esa realidad que nos quieren imponer para vivir tu realidad, que es la auténtica, que es la única realidad que existe, tu realidad, tu experiencia. Es lo único que existe, no existe nada más, solo existe tu experiencia.
Claro, Alex, gracias. Alex, de toda la información que tú tienes, de todos las personas con los que platicas, que son personas leídas, estudiadas, que son investigadores, que de pronto uno se puede quedar en la superficialidad, ¿no? De pronto discernir tanta información es complicado. ¿Tú cómo le haces para discernir toda la información que tienes en una entrevista de hora, hora y media y aparece entrevista tras entrevista, información tras información? ¿Cómo disiernes qué es real, qué no es real, qué te gusta, qué te apetece, qué no te apetece? Pues lo que hago es olvidarme de mí, o sea, olvidarme de mí mismo en ese momento, conectarme con el invitado y que la conversación fluya. Yo he dicho muchas veces, me preparo, ¿eh? Yo me puedo preparar las entrevistas, me hago 4 preguntas, un pequeño guión, pero cuando realmente funciona una entrevista es cuando yo desaparezco. Entonces, ¿cómo lo hago para discernir? Simplemente escucho al invitado, hago las preguntas que me surgen en el momento sin pensarlas, que es cuando realmente salen buenas entrevistas, ¿no? Porque es cuando algo que va más allá del ego conecta con aquello que tiene en su interior también el invitado, que va más allá de su propio ego, y ahí establecemos una información útil. Y ahí entonces sí que puede haber píldoras de sabiduría, sin tampoco avasallar a la gente con estadísticas, datos, hechos concretos porque al fin y al cabo, la información, la verdad, César, nadie tiene la verdad hoy por hoy. ¿Quién puede decir, yo tengo razón, yo tengo la verdad, cuando quizás sí has hecho un gran trabajo de investigación, has consultado 1000 fuentes, pero ¿y esas fuentes que tú has consultado son todas erradas? Y todas están dando información que es falsa. Has hecho un gran trabajo de investigación, pero fundamentándote en fuentes que son falsas, ¿no? O alguien que te ha dado una información interesadamente para que tú des luego una información sesgada y manipules a la opinión pública. Es decir, es tan fácil manipular a la gente la opinión pública que por eso te digo, es decir, yo cada vez leo menos me refiero, eh, leo menos diarios, escucho menos informativos, leo menos literatura sesuda, menos ensayos, porque creo que ahí no está la verdad. Ahí no está la verdad. Ahí está la verdad quizá del autor, que tiene que ver con la verdad de las fuentes que la ha consultado, pero ya está. La verdad es tu propia experiencia de la realidad. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Siempre con la crisis del año 2007, 2008, la gran crisis económica, pues decían, no, el mundo se va a pique, están cerrando muchas empresas, no vamos a encontrar trabajo nunca más, parados para toda la vida. Pues bueno, pues no tiene por qué, no tiene por qué. Es decir, a mí los informativos me cuentan una realidad, pero yo sé que la realidad es tu propia experiencia. Yo, por ejemplo, cuando empezó la crisis, yo monté mi empresa, monté una productora y me fue muy bien. Y conocí mucha gente, empresarios que montaron su empresa a raíz de la crisis y les fue muy bien. Con lo cual, la crisis realmente no existe. Una crisis global no existe. Como esto del coronavirus, la pandemia, tampoco existe realmente. Lo que existe, recuerdo, lo que existe es tu propia experiencia. No existe nada más, porque todos somos responsables de nuestra propia experiencia. Yo creo que, y de hecho los programas que voy a hacer a partir de, bueno, desde hace ya unas semanas, he decidido dar un giro. No tratar tanto temas de conspiración, que ya sé que eso me va a dar mucha audiencia, pero ahora mismo a mí no me interesa la audiencia. A mí me interesa acercarme un poco a la verdad. Y yo creo que la verdad es aquello que está más allá del ego, que está en nuestro interior, ¿no? Y yo a partir de ahí todos los programas que estoy haciendo van en ese sentido. En no inventarme conspiraciones, en no provocar más miedo a la gente, en no infoxicar a la gente, no darles demasiada información que no les va a servir absolutamente para nada. Es decir, les va a servir para entretenerse y para hacerse una película, una novela de ciencia ficción en su cabeza. Perfecto. Pero eso a mí no es lo que me motiva. Yo cuando empecé a hacer programas de radio y televisión sobre esta temática, mi objetivo era que la gente cada vez se sintiera mejor consigo misma, que estuviera satisfecha, que encontrara un sentido a su vida, es decir, que fuera un programa valioso en ese sentido. Y yo creo que meter miedo a la gente ya no es valioso. Eso no vale para nada. Te puede valer para llamar la atención, vale, pero ya está, nada más. Entonces yo creo que llega un momento ya en que quizá debemos dejar a un lado la ciencia ficción o la fantasía y centrarnos, vale, en esa realidad sagrada que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Yo creo que ese ahora mismo es el camino, o es lo que deberíamos hacer si queremos tener una vida con cierto sentido y no caer en paranoias. Alex, me impresiona mucho lo que dices y quiero sincerarme contigo. No esperaba esta respuesta tan, híjole, pues tan importante y tan contundente.
sobre todo por las entrevistas que haces, ¿no? Y que has hecho, ¿no? Hablas de no provocarle miedo a la gente. Yo que trabajé mucho en una televisora, en los medios de comunicación, y que hay toda una estructura muy potente para provocar miedo y Sí, estrategias completamente definidas, completamente planeadas, y que toda la gente ahorita no habla más que del miedo al coronavirus, si existe, si no existe. Es cierto que es un tema en donde ya caemos en la desinformación, ya caemos en lo ya no atractivo de una conversación que te puede dar muchas cosas. Pero yo te lo pregunto así, hablas de que cada uno tenemos nuestra experiencia. Mi mamá estuvo enferma y la tuve que internar en este tiempo de febrero a mayo, 2 veces a mi madre, porque tiene un problema de osteoporosis. Mi hermana tiene un problema de época en las vías respiratorias y tuve que estar en hospitales públicos y demás, y entraba y etcétera, etcétera. Nunca me pasó nada, no vi nada. No sentí, esto que hablas de la experiencia es fundamental porque a veces creo que la experiencia del otro es mi experiencia y me engancho con lo que piensa y siente y dice el otro. Veo la noticia y todo el mundo nos dice lo que le pasó al otro y vivo con ese miedo, pero desde mi punto de vista es lo que tú dices, no hay ese miedo, pero a ver, ¿cómo no engancharme? es ¿Cómo? difícil, Es difícil porque, a ver, no me es muy engancho con todo difícil. lo que, y más cuando hablas de un extraterrestre que va a venir a comunicarse o de tantas teorías. ¿Cómo lo manejas tú con todo ese conocimiento ya que tienes ahora? Porque el conocimiento que tienes Sí, tú no es el que tiene el común denominador del pueblo, de la gente. mira, yo tengo siempre, ante un entrevistado, siempre tengo una actitud de máximo respeto, pero de máximo respeto. Yo, por ejemplo, en el programa he entrevistado muchos contactados extraterrestres, abducidos, que a veces tengo programas que han visto amigos míos que no están metidos en el tema o no les interesa y dicen, menudo friki que entrevistaste el otro día, ¿no? Menudo loco. Y dije, bueno, loco no, quizás está más cuerdo que tú, ¿no? Es decir, yo siempre digo, lo que experimenta el testimonio es real, por cuanto es su experiencia, eso es real, no se puede negar, lo ha vivido, lo ha experimentado, por lo tanto yo lo escucho con el máximo respeto. Pero claro, para yo no volverme loco, siempre tengo una actitud escéptica. Es decir, yo no me creo absolutamente nada, me lo creo todo y no me creo nada. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que el testimonio ha vivido esa experiencia. O sea, que realmente ha tenido un contacto con otros seres. Ahora, lo que yo no voy a hacer en mi plano personal es empezar a pensar, uy, sí, existen los Anunnaki, uy, sí, existen los reptilianos extraterrestres que han estado experimentando con nosotros y que además se alimentan de nuestra energía y que entran en mi casa por la noche y absorben mi energía vital. Pues eso no. No, porque en el momento que tú crees eso, ya estás dando un permiso a tu mente para que pase eso. Y no es así, es decir, todo ocurre en nuestra mente, todo está aquí, ¿eh? Todo está en la mente. Entonces, si tú lo crees, lo creas. Que tú crees que existen reptilianos que vienen por la noche a absorberte tu energía vital, tranquilo que vendrá un reptiliano y te absorbirá la energía vital por la noche. ¿Eh? Y tendrás esas experiencias, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea real. Es real por cuanto tu mente ha creado esa realidad. No, no estoy hablando de alucinaciones, ¿eh? No estoy hablando de ilusiones ópticas de la mente, no. Estoy hablando de que el propio observador crea la realidad por cuanto la observa. Sin observador no hay realidad. Alex, con algunas preguntas concretas. ¿En qué proceso conciencial estamos hoy toda la humanidad? De a partir de enero, de que surge un evento mundial que absorbe nuestras energías. ¿En qué proceso conciencial estamos, Alex? Yo creo que estamos igual que siempre. Mm, y mira que yo en el programa hablo mucho, ¿eh? Y hablo porque hay mucho interés y es un fenómeno que me interesa, ¿no? Se habla mucho de la quinta dimensión. Ahora vamos a entrar, estamos entrando en la energía de la quinta dimensión. Claro, ¿eso qué representa? ¿Qué quiere decir la energía de la quinta dimensión? O quizá estamos hablando de lo siempre, pero buscamos una etiqueta nueva para renovar el interés de la audiencia. El ser humano es así, al ser humano le encanta la novedad. Yo siempre lo digo, es que desde Hermes Trismegisto, desde el Kybalión, que no se ha creado nada nuevo en el planeta. Si es que recuerdo hace unos años la ley de la atracción, el secreto, The Secret, ¿no? Todo el mundo loquísimo con la ley de la atracción, las leyes universales para atraer la realidad que yo deseo manifestar en la vida. ¿Vale? Pero que sepas que eso ya se creó
hace ya unos cuantos siglos, ¿eh? Un señor que era, bueno, señor, una sociedad, no se sabe muy bien que era Hermes Trismegisto, ¿no? Pero el Kybalión ya hablaba de eso. Es decir, y ahora tú escuchas conferencias de gente que asegura que estamos en la quinta dimensión, de cómo aplicar la mente cuántica para crear la realidad, y están hablando del Kybalión. Es decir, estamos siempre igual. Es decir, no es que la conciencia de repente, porque mira, nos apetece a nosotros, estamos en una encrucijada, este va a ser el año, el fin de los tiempos, no. Es decir, siempre estamos en el mismo estado de conciencia, como humanidad me refiero. Y todos tenemos la oportunidad de experimentar un estado de conciencia alterado. Hay quien lo experimenta, hay quien no lo experimenta, hay quien accede a otros planos, hay quien se queda en este plano y ya está. Pero eso se ha experimentado desde, pues prácticamente el origen de los tiempos. Y no se va a experimentar más en 2020 porque, bueno, pues uno quiera pensar que entramos en algo denominado la quinta dimensión, que a mí me parece perfecto. Es decir, a mí todo lo que sirva para que la gente despierte, tome conciencia, se cultive más, mire más hacia adentro, cultive su intuición, se conecte con aquello que va más allá del ego, con la auténtica sabiduría, aquello que le va a hacer ser más feliz o sentirse más auténtico o sentir que su vida tiene un sentido, me parece genial. Ponle la etiqueta que quieras, llámalo como quieras, llámalo biodescodificación, llámalo, no sé, desprogramación biocuántica, llámalo Reiki, llámalo entrenarme en la quinta dimensión, llámalo ley de la atracción, llámalo como quieras, busca la técnica, la terapia que tú quieras. Si sientes que esa es tu terapia, adelante, hazlo, pero lo importante eres tú y tu experiencia y ser muy consciente que lo que tú crees, lo creas, pero en un sentido profundo. Eres responsable de tu vida. Y esto ha pasado ahora, en el 2020, con el coronavirus, y pasaba también en la Grecia antigua y en la Roma clásica, e incluso te diría en la prehistoria. Gracias, Alex. ¿Existe desde tu perspectiva el coronavirus o no existe? Brrr, yo no lo he visto. Claro, es que ¿existe o no existe? Bueno, dicen que hay gente que enferma por un bichito que se llama coronavirus. Claro, yo tengo que confiar, ¿no? Confío que eso es cierto, que se ha escapado un virus que se llama coronavirus y que está infectando a mucha gente. Bueno, claro, te piden, pero es un acto de fe, porque se ha aislado este virus. No se ha aislado este virus en ningún momento, ¿eh? No nos lo han presentado en sociedad, es que ni siquiera hay ninguna fotografía del coronavirus. ¿Tú has visto alguna fotografía del COVID-19 por internet? Todos son imágenes sacadas de bancos de imágenes. Pero no está la foto. ¡Ey! Hemos aislado el coronavirus. Es este. Es que con lo del coronavirus, esto es para investigarlo, la gran operación de manipulación mediática e informativa que se está haciendo con el coronavirus, porque, por una parte, no sabemos si existe o no, porque tampoco nos lo han presentado en sociedad. Eh, luego, te dicen que estás infectado del coronavirus sin hacerte un test. Y esto yo lo puedo decir porque a mi cuñada hace unas semanas que tuvo cierto malestar, le dolía un poco la cabeza, fue a urgencias y le dijeron, uy, váyase para casa porque usted tiene el coronavirus. Y no le hicieron ningún test. O sea, tenía los síntomas típicos que podía ser de una alergia o de una gripe normal o de un simple constipado, ¿vale? Pues la mujer, la doctora, fue muy rápida, quizá también porque estaban colapsados, no lo sé, le dijo, oye, usted para su casa que tiene el coronavirus, ¿eh? No le dijo que posiblemente tenga el coronavirus, no, ya directamente le dijo, usted tiene el coronavirus, sin hacerle un test ni nada. ¿Cuánta gente muere por coronavirus? No se practica la autopsia posterior y no sabemos si realmente esa persona ha muerto por coronavirus o por una gripe o porque tenía una EPO en estado avanzado o porque tenía una neumonía. Es decir, la gente muere por neumonía, es decir, no muere por el coronavirus. El coronavirus puede ser el factor que lo activa, ¿no? Pero tampoco sabemos si realmente ha sido el coronavirus o no. Claro, tú comparas muertos cada año por gripe común, muertos cada año por neumonía, muertos cada año por, bueno, ictus, es decir, otros factores que hay, y muere mucha más gente que no por el coronavirus, realmente en términos globales, en términos reales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una operación de manipulación mediática brutal, abismal. Lo que no tengo yo muy claro es el objetivo, porque tú dices, ¿y todo esto para qué se lo inventan? ¿Para vender más vacunas? Eh, no creo que sea tan prosaico, yo creo que hay algo más allá, ¿no? Que ganar 4 duros, porque al fin y al cabo,
para estas élites, en el caso de que existan, ganar unos miles de millones de euros vendiendo vacunas para ellos es pecata minuta, no, nada, es calderilla. O sea, aquí tiene que haber algo más. Y yo creo que simplemente es un abuso de poder, es demostrar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde somos capaces de llevar a la humanidad hacia donde queramos y a partir de ahí, pues, instaurar quizá un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno, meternos el microchip, estar más vigilados también para poder vendernos más cosas. Bueno, el poder siempre busca afianzarse, ¿no? Y quizá esto es una herramienta para que el poder establecido se afiance. Esto lo sabremos con el paso del tiempo, ¿eh? Se harán investigaciones en un futuro y la gente del futuro dirá, hostia, pues, ¿cómo les tomaron el pelo en el 2020 a nuestros conciudadanos, ¿no? Eso pasará, ¿eh? Dentro de unos años, bueno, quizá una década o 2 décadas, se harán estudios, incluso se harán tesis doctorales sobre cómo se manipuló a la gente socialmente, informativamente en 2020 con lo del coronavirus. Alex, perfecto. ¿Tú le tienes miedo a la muerte, Alex? Si tú ahorita tuvieras, por ejemplo, estas molestias de garganta, gripa, olor, ¿qué pasaría por tu cabeza con toda esa Sí. información que tienes? Bueno, yo te voy a explicar. Yo justo la semana que en España arrancó el coronavirus, cuando ya nos dijeron, oye, quedaos confinados en casa, no salgáis. Claro, hasta que aquello ocurrió, más o menos la gente decía, bueno, sí, es un virus más, pero no pasa nada, no es importante. Pero justo cuando el gobierno español ya decretó el confinamiento absoluto, claro, dije, yep, que esto parece que va en serio, ¿no? Y justo esa semana yo tuve síntomas, ¿eh? Tuve síntomas me ahogaba un poco, tenía tos. Y un día que hice, bueno, cada cual tiene sus técnicas y terapias, ¿no? Me sané a través del agua. Simplemente me tomé un vaso de agua con la conciencia de que esa agua me iba a curar, de que yo ya estaba bien, estaba sano y que esa agua me iba a afirmar esa conciencia de que estaba bien. Me tomé ese agua en conciencia, desde el presente, cargándola bien, energéticamente, y a los pocos minutos ya la sensación de ahogo se me fue, dejé de toser. Me refiero que el ser humano es muy poderoso y si tú lo crees, lo creas. Volvemos a lo de siempre. El creador crea su realidad. Somos responsables de lo que nos pasa. Entonces yo en aquel momento decidí dejar de tener miedo. Obviamente es difícil. A ver, ¿quién no tiene miedo a morir? Todos tenemos miedo a morir porque realmente no sabemos qué hay después de la vida. Lo podemos intuir. Hemos hablado con testimonios, ¿no? Y parece que sí, que hay vida más allá de la muerte, pero tampoco lo sabemos. ¿Y si nos morimos y no hay nada y se acaba todo y se acaba el viaje? ¿Qué pasa entonces, no? Claro, claro que uno tiene miedo a morir. Es que yo creo que el que no tenga miedo a morir es un poco inconsciente. Es normal tener miedo. El problema es que el miedo no te tiene que paralizar. El miedo en todo caso te tiene que mantener despierto y con ganas, no decir, bueno, como no sé si voy a vivir mucho o poco, oye, voy a aprovechar todos los minutos, el tiempo que tenga en esta vida, lo voy a aprovechar al máximo. Esa es la actitud y ese sentido positivo del miedo. Yo por eso tanto demonizar al miedo, no hay que demonizar al miedo. El miedo tiene una parte muy positiva, te mantiene alerta. El miedo te mantiene despierto. Lo que no puede ser es que el miedo te paralice. Entonces tenemos que aprovechar la energía emocional del miedo, que es muy poderoso. O sea, el miedo y el amor son dos emociones contrapuestas, pero tienen el mismo poder, ¿eh? Tampoco puedes decir que el amor tiene más poder que el miedo, ¿eh? El amor y el miedo tienen el mismo poder, que al fin y al cabo es lo mismo. Porque el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es amarte a ti mismo. Es puro amor el miedo. Porque el miedo lo que quiere hacer es preservarte, quiere protegerte. Las personas, ¿por qué tienen miedo? Porque quieren preservarse, quieren protegerse a sí mismas, a los demás. Eso es porque se quieren y quieren a los demás. O sea, el miedo es amor al fin y al cabo, ¿no? Por eso yo digo que el miedo hay que aprovecharlo como emoción que te impulsa para seguir adelante y conseguir tus objetivos en esta vida. Alex, dos últimas preguntas. Sí, La primera es, de todos tus entrevistados, sí. ¿quién te ha dejado esta sensación de la que hablas, del nuevo Alex, de las nuevas entrevistas, del nuevo vivir? ¿Quién te ha simbrado para crear un nuevo Alex? Pues mira, mi padre, que voy a barrer para casa. Mi padre, que ya no está entre nosotros, fue un magnífico terapeuta, fue quien me conectó con estos temas y fue el primero que me dijo, bueno, yo
Yo te cuento mis rollos, pero tú al final haz lo que quieras y lo más importante, no me creas nada de lo que te digo. Es decir, el hombre, aparte que era un gran orador, era un magnífico terapeuta. Era una persona capaz de curarte una depresión en una sola sesión. Es decir, tenía un don para eso, ¿no? Y es una persona con la que yo he charlado, claro, es mi padre, ¿no? Pues un montón de charlas. Lástima que muchas de ellas no están grabadas, algunas sí, que se pueden escuchar en iVoox o ver en mi canal de Alex Comunica TV. Y era un hombre que me transmitía mucha verdad, porque todo lo que él decía lo había experimentado también. Y me gustaba por eso, porque aparte tenía un gran sentido del humor y tampoco se creía mucho lo que él decía. Es decir, tenía ese punto de decir, bueno, sí, seamos profundos, metámonos en profundidad en la mente, pero tampoco te creas mucho, no te creas mucho lo que encuentres, ¿no? Porque el ego, claro, es lo que decía, el ego siempre está ahí presto a engañarte, ¿no? Y hacerte creer que eres el mejor del mundo y el más espiritual, y si hago 50.000 terapias y alcanzo el grado 4 o 5 de Reiki, y luego, bueno, pues seré el amo del mundo, ¿no? Y no es así, no es así, es que al final la sencillez es lo que hace conectarte con el presente, la sencillez y la humildad, ¿no? Y esos son dos valores que mi padre me aportó y por eso yo creo, bueno, es la persona, es el mejor terapeuta que jamás he entrevistado. Terapeuta persona, ¿eh? Y no porque sea mi padre, ¿eh? Sino porque realmente es una persona que lograba cambios poderosos en las personas y para tiempo. Es decir, que sí, sí, sería ese. Maravilloso, Alex. Y la segunda y última, eh, con toda esta experiencia como comunicador, un mensaje que quieras mandar a todos los que te van a escuchar, a México, de lo que crees que podríamos, desde el corazón, hacer en nuestra vida cotidiana en esta etapa que para muchos no tiene precedente. Vivid, vive. No, no os voy a decir lo típico de cuidaos, cuidaos mucho, no. Vivid, 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 arriesgaos, atreveos, no tengáis miedo. Miraos al espejo cada día y preguntaos, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Va. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. ¿Estás contento con tu vida? O sea, yo lo que siempre digo que uno tiene que hablar más consigo mismo. O sea, habla más contigo y sé franco y sé sincero, no te autoengañes. O sea, no digas, uy, sí, soy muy feliz, estoy muy contento y tengo la mejor vida de todas. No, porque si tú te miras al espejo no te puedes engañar. Entonces, no te autoengañes, vea por aquello que buscas, aquello que deseas, no te canses nunca, no hagas caso a los demás, tampoco me hagas caso a mí, y hazte caso a ti mismo, que tú eres tu mejor terapeuta, tú eres tu mejor gurú. Ahora, tienes que aprender a conectarte con esa voz interior. ¿Y cómo conecta uno con la voz interior? Hombre, pues sí, puedes meditar si quieres, puedes mirarte al espejo a hablar contigo, puedes intentar aislarte y experimentar el silencio durante unos minutos y centrarte solo en tu respiración. Puedes coger una libretita y empezar a escribir, a anotar, a hacerte preguntas. No, pues a ver, ¿en qué soy bueno, no? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que no me gusta de la vida que ahora tengo? ¿Qué es lo que sí me gusta? Y escríbelo, escríbelo porque es muy importante. Ahora el problema que tenemos al estar tan conectados con el móvil, las tablets y los ordenadores es que escribimos poco con la mano, ¿no? Y es muy importante ese acto ritual de la mano, conectarla con el cerebro y escribir las preguntas que te vienen, ¿no? A veces también la escritura automática, escribe por escribir, a ver lo primero que te venga, a ver qué respuestas hay. No sé, vivir el misterio de la vida, que la vida es un misterio, es lo que hace que sea tan apasionante, ¿no? Vive, vive, no te cuides, no tengas miedo, no. Vive, vive la vida desde el presente. Alex, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por esta charla y espero no sea la última vez. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y muchísimas gracias y un abrazo hasta allá, España. A ti, César, cuidaos mucho, un abrazo. Abrazo.